Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. ¿Cómo me puedo decir cristiana si apoyo que estén matando civiles, niños? Me parece totalmente anticristiano. Qué contradicción, ¿no? Hablar y enseñar a un Jesús de Nazaret que decimos que es un Dios que se despojó de su gloria. Parece que queremos agarrar esa gloria de la que Él se despojó para ponernos por encima de los demás seres humanos. El ego no requiere trabajo, no requiere pensar en nadie más. Y el amor requiere todo eso. Pero es que hay que orar por la paz, punto, de todo el mundo. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Este va a ser un episodio especial porque se armó casi así como que a última hora, aunque es un tema que he querido hablar desde hace mucho tiempo, pero por situaciones de la vida no hemos llegado a poder armarlo. Siempre han habido como temas más importantes que siento como que se tienen que hablar en el momento, pero ahorita basado en lo que es el conflicto de Israel y Palestina, creo que es un muy buen momento para hablar del tema. Vamos a estar hablando del sionismo, del derecho de Israel, el derecho dado por Dios de Israel de la tierra, y vamos a estar hablando de semitismo, vamos a estar hablando un poquito del conflicto tal vez, pero no tanto, pero más que todo vamos a tratar de tocar el tema de si Israel realmente es el dueño de la tierra y si hay algo, ya sea bíblico, ya sea histórico, o si hay razones válidas políticas de por qué están donde están y se les devolvió la tierra que era de Palestina y todo este enredo. Para eso tengo tres invitados. En primer lugar tengo a Eli de Costa Rica, mi queridísima amiga Eli de Las de Magdala Podcast. ¿Cómo estás, Eli? Hola, muchas gracias. Muy honrada como siempre de estas invitaciones y de los compañeros que me tocan hoy. Gracias, buenas noches a todos y todas. Excelente. Buenas noches. Eli es de mis personas favoritas, entonces como ya saben, me encanta invitarla. Una de las razones que la quise específicamente en este episodio es porque ella tiene ciertas perspectivas con respecto al sionismo por la familia. Si no me equivoco, su mamá estuvo muy metida en apoyo a Israel y creencias pro-sionistas y cosas así. En segundo lugar tenemos a Nader Manasra, que Nader es también de mis personas favoritas del mundo. Es puertorriqueño y palestino, tiene el acento más bello del mundo y tiene uno de los mejores podcasts, en mi opinión, existentes en este momento, que se llama Tú También. ¿Cómo estás, Nader? Bueno, después de esa introducción, no sé ni dónde ponerme. Muy amable, Andrés, muchas gracias. Como bien dijiste, soy parte de Tú También Podcast. También tengo la dicha y el honor de participar contigo y con David y con Lulú y Jano y Emanuel. Dice así, como diría Ems. Y como dijiste, mi nombre es Nader Ibrahim Khalil Manastra Díaz. Mi papá es de Hebrón, Palestina. O más complicado. Soy nacido en San Juan, Puerto Rico. Mi mamá es de Puerto Rico y fui criado pentecostal. Así que ustedes se pueden imaginar. Saludos a todos y a todas. Ahorita
en este momento Nader no es pentecostal, pero es un ser de amor progresista e inclusivo. Es una cosa de lo más loca. Y por eso es que a mí me encanta Nader. Y la tercera persona invitada que tenemos es David López de la chingada. David López. Del podcast Místico y Práctico. Es parte de Dice Así con Nader y conmigo. Y David es... y con Lulu, y con Ems, y con Jan. Y con muchos invitados. Eli ya fue parte... ¿Usted se acuerda en qué capítulo estuvo, Eli? Como en el 12, algo así. Sí, el sacrificio de Abraham, me acuerdo. Sacrificio de Abraham. Eran varios. David es una mente con patas, es una biblioteca con patas. Entonces, bueno, obviamente tenemos a Nader por su sangre palestina. Tenemos a David por su conocimiento de historia, y él y yo ya habíamos hablado, digamos, este episodio del sionismo, David, yo ya había invitado a David desde hace tal vez más de un año. Entonces, finalmente se va a cumplir. ¿Cómo estás, David? Todo súper bien, contento de estar acá grabando con ustedes. Un gusto estar hablando sobre este tema que está muy interesante, y de nuevo con Eli, un gusto grabar contigo. Disfruté mucho los episodios que hicimos juntos en Dice Así, y pues obviamente con Andrés y con Nader siempre es un gusto poder estar grabando y platicando y hablando de cosas que nos apasionan. Es como una mitad de Dice Así hoy. Un abrazo a Jano, a Ems y a Lulu. Sí, correcto. A Nader y David y yo nos vemos cada 15 días desde hace tal vez 6 meses o un poquito menos. Ya 6 meses, ¿verdad? Sí. Más. Sí, ya 6 meses. Increíble. Uh-huh. Y si es como vamos en las grabaciones, vamos a estar viéndonos por 25 años. En 25 años, pues, finalmente vamos a llegar a Apocalipsis. Terminamos. Ya va a haber un nuevo canon cuando terminemos ese. Uy, ojalá. Entonces, ¿en qué empezamos? O sea, qué complejo. La razón que este episodio, bueno, lo quiero hacer ya, es porque hace como 2 semanas empezó un conflicto grandísimo en Israel y Palestina. Se fueron a guerra. O sea, pero la guerra, todo empezó de un modo tan raro por celebraciones judías, donde había demasiada presencia policíaca y militar, y los palestinos se molestan porque estas celebraciones es en tierra, que básicamente es importante religiosamente para las dos culturas. Entonces ahí empieza un conflicto donde Palestina ataca. Ahora Palestina ataca a Israel, y Israel tiene uno de los mejores ejércitos, tiene muchísimo dinero, tiene tecnología gigantesca. Entonces su ataque no hace absolutamente nada por el famoso Iron Dome que tiene Israel, que es un sistema de protección de cohetes también. Entonces, en el momento que de misil, sí, antimisil, en el momento que les tiran un misil, Israel ataca con otros misiles y todas las explosiones suceden arriba, entonces nada pasa. Que los intercepta, o sea, no llega. El problema que tenemos es que Israel ataca de vuelta con muchísima mejor tecnología, donde Palestina no tiene cómo defenderse, y empezamos a ver una lista de muertes, de afectados. Lo que más me duele, lo que más me enoja son personas inocentes. Una de las cosas, y tal vez esto es por ser de Costa Rica, Eli es tica también. Costa Rica no tenemos ejército, pero a mí se lo juro que me enoja y es un odio lo que yo le tengo a las guerras. A mí me dan asco saber que las guerras son personas en poder peleándose con otras personas en poder, mandando al pueblo a morir. Y por qué puta no ponemos a los 2 presidentes a darse a golpes y que así gane un país o gane el otro? Pero no, los malditos maricones mandan al pueblo a morir. Entonces, no sé qué podemos decir del conflicto para no perder mucho tiempo en el conflicto, para entrar de un solo a ¿tiene realmente razón Israel de estar ahí? Hay bases bíblicas, hay bases religiosas, tiene razón muchos países o las Naciones Unidas de defender a Israel justamente por lo que han sufrido en la historia con los nazis y todo eso. Es justo que se le dé ciertos beneficios, ciertas, ¿cómo se le dice cuando hay un preferido? Privilegios. Creo que uno de los detalles que a veces no tomamos en cuenta es que confundimos judío con israelí, con hebreo, y eso causa ciertos conflictos para entender
a qué personas son las que posiblemente podría referirse que tienen algún derecho ancestral de asentarse en las tierras palestinas. Y es que el judaísmo es una religión y ser judío es otra cuestión, ¿no? Eres israelí porque perteneces a la nación actual de Israel, o eres una persona con sangre semita en tus venas, que si somos honestos, pues básicamente toda el área de los pueblos árabes son semitas. Entonces, creo que uno de los problemas es ese, ¿no? Que no se ha logrado poder separar lo que tiene que ver con cuestiones religiosas, con lo que tiene que ver meramente con algo étnico. Las cuestiones religiosas de los judíos fueron muy fuertes de tal punto que aunque en la diáspora se mezclaron ya con otros pueblos y se crearon nuevas etnias, nuevos grupos de personas que ya estaban muy alejados de los judaítas autóctonos, por así decirlo, al mantener la religión judía, se siguen identificando como si fueran autóctonos y apropiándose de derechos que realmente ya no les pertenecen. O sea, yo nací en México y si me voy a mi árbol genealógico, entre mis bisabuelos hay españoles y franceses y de Dinamarca. Y por ahí entre los tatarabuelos también hay alguien de Inglaterra. Una de mis tías le encanta la historia de la familia y ha hecho el árbol genealógico así llevándoselo hasta los tatarabuelos. Entonces yo tengo familiares de Europa, pero yo no soy europeo. Yo no soy inglés, yo no soy español. Es más, mis bisabuelos son españoles. Yo no soy español, aunque los tengo súper cerquita. Yo soy mexicano. Yo nací en México. Y yo reclamar un terreno. Exacto. Yo no puedo ir y llegar a Inglaterra y decir, ok, mis bisabuelos, en mi árbol genealógico, mi tatarabuelo era inglés, así que yo tengo derecho a la nacionalidad inglesa. Es más, ni siquiera tierra, nacionalidad inglesa. Me van a mandar por un tubo. Yo no puedo ir a Francia y decir, hey, en mi árbol genealógico hay franceses, denme la nacionalidad francesa, ni a España y decir, ¿saben qué? Hace 3 generaciones atrás de mí eran españoles. Denme mi nacionalidad española. Voy a decir, hey, güey, ¿qué importa que tus bisabuelos? Es más, ¿qué importa si tus propios abuelos fueron españoles? Que no lo fueron. Tú naciste en México, eres mexicano. Y creo que ese es un problema muy grande en esta cuestión de la ocupación ahora por parte de Israel en Palestina, que personas, hombres y mujeres que sí, en generaciones muy atrás tenían sangre de hombres y mujeres que un día tuvieron propiedad en esas tierras, creer que por esa razón ellos siguen teniendo el mismo derecho. No, o sea, si tú tienes ascendencia judía, pero ya naciste en Austria, eres austriaco. Si tú tienes ascendencia judía y naciste en Argentina, eres argentino. Y por ahí varios conocidos judíos que tengo seguramente van a odiarme después de decir esto, pero es que esa es la realidad. O sea, nuestra nacionalidad es en donde nacemos. No tenemos ningún derecho de querer adjudicarnos una nacionalidad de otro lugar y mucho menos querer adjudicarnos las tierras que no nos pertenecen. Yo en este conflicto que ahorita tienen, decía, es como si ahora en México nos conquistaron los españoles y los autóctonos de México eran los aztecas, los mayas, los toltecas, que aún existen algunas comunidades que mantienen esta, podríamos decir, etnicidad en su sangre y ellos podrían venir y decir, ok, vamos a quitarlos de los lugares que ustedes tienen ahora, porque eso le perteneció a nuestros antepasados y es nuestro derecho legítimo, porque Tlaloc así lo dice. Ahora, Tlaloc es el dios de la lluvia por acá, ¿no? Y es que es parecido a lo que dice, ¿no? Yahvé dijo que nos pertenece a Israel, entonces vamos a tomarlo. Es como si ahorita se levantaran y dijeran, no, en nombre de los dioses aztecas o de los dioses mayas, vamos a retomar México y a expulsar a todos los que ya viven. O sea, al final de cuentas, el tiempo pasa y el tiempo nos va enseñando que las circunstancias van siendo transformadas y no podemos aferrarnos al pasado, porque aferrarnos al pasado únicamente despierta fantasmas y los fantasmas traen los problemas que hoy en día estamos viendo, no solamente en la región de Israel y Palestina, sino en el mundo. O sea, si vemos los problemas son porque no hemos logrado resolver el pasado, sanar el pasado para disfrutar el presente y construir el futuro. Entonces, basado en todo esto, ¿por qué creemos los cristianos en este momento? ¿Por qué es que caemos en esto de
tal vez hasta idolatría de esto que se nos enseña en las iglesias, de que el Israel es el pueblo de Dios y tenemos que amarlos y tenemos que bendecirlos, ni entremos en detalles de si son salvos todos o no. Es esto que es puro que se le mete en la mente a las personas. En este caso, tal vez Eli, que ha tenido experiencia con familias que han estado metidos en su apoyo a Israel y todo eso. ¿Por qué cree usted que nos es tan fácil y es un tema tan de cristianos el tener que apoyar ciegamente a Israel sin que nos interese lo que es digamos, los problemas políticos, el sufrimiento de otras personas, de otras nacionalidades, digamos, de los palestinos en este caso? Bueno, yo nací en una familia evangélica. Después me di cuenta que era evangélica pentecostal, no sabía de denominaciones como Nader. Y, ok, hablando hace unos días con un amigo, él me decía, pero los judíos mataron a Jesús, ¿verdad? Él en su herencia es un súper famoso, usted lo escucha mucho. En su herencia católica, ellos dicen esto y el asunto de ellos es contra los judíos, ¿verdad? No todos, pero eso era algo que se profesaba hace mucho tiempo. Y el evangélico, obviamente, que viene a ser totalmente lo contrario, el protestantismo, entonces más bien agarra todo ese tema de Israel y lo hace suyo. Pero yo que nazco en una familia, bueno, mi mamá evangélica de hueso colorado fuertísimo, mi mamá es súper, ¿verdad? Que lee la Biblia, tiene no sé cuántas concordancias y en hebreo, en griego, todo ese tema, ¿verdad? Ella descubre en algún momento de su proceso evangélico que algo le hace falta y ese algo le hace falta es volverse tener esa propiedad y esa identidad de ese pueblo prometido, de ese pueblo escogido por Dios, que llega a la tierra prometida, que es la tierra que Dios le promete a su pueblo escogido. Entonces, mi mamá no solo me cría evangélica, ¿verdad? Sino que ahora es todo, ¿verdad? Sin elección, yo no tenía dónde elegir, todo es pro Israel, tanto así que todo lo pentecostal comienza a venir con bandera, ¿verdad? Con el Magen David y entonces siempre todo lo cristiano también ahora viene con cosas políticas. Entonces yo aprendí la historia de Israel y también hice muchísimas celebraciones de Pesaj, de la Pascua, inclusive del año judío, de la guerra de los 6 días. Todas esas celebraciones eran orgullo y aparte le daban a mi familia un tema de identidad y porque yo después lo descubro, pero me doy cuenta que era que faltaba que pasara Jesús por todo este proceso, ¿verdad? Porque aunque soy cristiana, me hace falta ese tema de que Jesús es suficiente. Entonces Jesús no es suficiente porque entonces yo necesito hacer todas esas celebraciones, inclusive ahora guardar el sábado, e inclusive yo comienzo a conocer gente, bueno, la comida y todo ya era parte de mi familia, mi mamá inclusive trabaja para la comunidad judía, entonces yo estoy como muy involucrada y todo esto hablo como de mi infancia, adolescencia, hasta que llego a la adultez y comienzo a darme cuenta de cosas que yo nunca me había analizado. Es más, yo había resistido algunos argumentos cristianos de la doctrina de la iglesia, pero jamás cuestionarme si Israel era el pueblo de Dios y jamás cuestionarme ese tema de adoptar esta cultura, que inclusive mi mamá, bueno, nosotros tenemos amigos que se han circuncidado, ¿verdad? Mesiánicos, todo ese movimiento mesiánico. De adultos. De adultos. Reprendo a Satanás. ¿Por qué? Porque es necesario, inclusive esa gente que busca su genealogía, ¿verdad? Dentro de que hay algo semita dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para legitimarse como pueblo escogido de Dios. Entonces, si yo apoyo a Israel, ajá. Y será, aparte del lado de hacerlo legítimo,
¿qué tanto habrá ahí, digamos, del orgullo, de esto de medirse el tamaño de su cristianismo? Yo soy mejor cristiano porque esto y esto y esto. Y ahora yo soy más cristiano porque ahora yo creo en Israel y sigo las leyes que Dios mismo hizo. Sí, Andrés, es que así es como lo decís, había un tono de superioridad siempre, porque aparte yo soy cristiana, pero no solo soy cristiana, sino que ahora leo la Torá y no solamente eso, sino que guardo el sábado, y no solamente eso, sino que voy ahora a la sinagoga. Entonces sí soy cristiana porque creo en Jesús, pero ahora soy muchísimo mejor porque entiendo. Y aparte todo lo de Israel es un orgullo, ¿verdad? Inclusive, digamos, cuando la gente habla de la guerra del 67, que Israel en 6 días gana una y sin haberse preparado, ¿verdad? Porque entonces es un orgullo, ¿verdad? Ganar esta guerra y ganarla siempre, y es un orgullo tener un ejército tan poderoso, ¿verdad? Y todo esto hace que yo crea que todo eso proviene de Dios y que Dios así lo quiere y que Dios siempre va a estar a favor de que Israel no solamente entre en guerra, sino que también gane las guerras. Sí, que mate a todos. Y aquí es donde entra una de las cosas que a mí más me molesta de todo esto, porque yo les voy a confesar, aunque el tema me interesa, siempre me ha sido muy complejo. Yo no soy muy diestro en historia, odio lo que son las tradiciones, detesto esto de nacionalismos, de amor patriárquicos y todo eso. O sea, yo amo ser tico, pero yo nunca en mi vida daría mi vida por Costa Rica. Hell no, ¿entiende? Como ese que le enseñan aquí en Estados Unidos que no hay nada mejor que dar la vida por su patria. O en Inglaterra, el King and Country, los reyes, la reina y todo. Es una estupidez. O sea, yo daría mi vida por mi familia, nada más. Aún así, ni siquiera sé si daría mi vida por Dios. Sé que por mi familia, no estoy seguro por Dios, jamás por el país. Pero en este momento donde hemos tenido problemas gigantescos aquí en Estados Unidos desde el año pasado con lo que es racismo, con el movimiento de Black Lives Matter, con un montón de gringos nacionalistas blancos, neonazis, el mismo Trump no tuvo los huevos de decir que el nacionalismo es malo. ¿Qué diferencia hace? Y tal vez Nader podría entrar aquí. Usted específicamente siendo palestino, hablando tal vez un poquito de la historia de lo que ha sufrido Palestina, porque Palestina Palestina estaba tranquilo, viviendo por años, habían creado sus culturas, sus casas. O sea, es como, imagínese, en su pueblo, en su barrio, venga el país de su izquierda o de arriba y se le ocurra que ahora ese país, ahora usted está dentro de ese país y los echan. O sea, no hay perdón, no hay tiempo, o sea, es algo súper injusto, y todo esto basado en una superioridad porque ellos creen que son, o sea, ¿cuál es la diferencia en este caso del nacionalismo blanco y el neonazi, los neonazis que estamos viendo en Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia en que los israelitas crean que por ser el pueblo de Dios son mejores y tienen más derechos? Mira, hay obviamente a lot to unpack, como decimos en inglés, pero déjame empezar un poquito. Sí, sorry. No, está excelente. Déjame empezar, así como Eli, yo también fui criado pentecostal, y si algo tenían los calvinistas en común con los arminianos es acerca de que Israel es el pueblo de Dios. Lo establecen. Como protestantes, bien dijo Eli, que se sale de la manera de pensar del catolicismo y abraza eso. Pero es interesante porque al hacer esto una situación religiosa, pues se hace como intratable, y la realidad es que cuando empieza toda esta situación, empieza a final del siglo XVII, entrando el siglo XVIII, donde también existía ese nacionalismo en los diferentes países. Y al ocurrir eso, pues ahí hay un periodista que se da cuenta de que
Israel, los judíos necesitaban salir de Europa y hacer su propio Estado, ¿ves? Pero es interesante porque lo que David dijo acerca de dónde nacimos es quienes realmente somos, lo vemos hoy en día, inclusive en Puerto Rico, que es una islita tan pequeña, colonia de Estados Unidos. Usted ven artistas como Jennifer López que no son nacidos en Puerto Rico y se apropian, no, yo soy boricua, para que tú lo sepas, es una de las cosas que gritan. O hay una canción que dice, sigo siendo puertorriqueño que naciera en la luna. O sea, esa identidad va a existir de parte de muchos. El problema es cuando se lleva a un nivel que aplastas a otros por lo que tú quieres, ¿ves? A mí se me enseñó que la Biblia dice que los judíos tienen derecho de estar ahí porque lo dice las escrituras. Usan, por ejemplo, Jeremías 32:6, donde Dios le dice, mira, va a venir un pariente tuyo y te va a rogar que compre las tierras. Y dice que Jeremías compra la tierra de Anot y aparentemente hay evidencia, eso es suficiente para decir, no son, o sea, se van mucho antes del siglo XVII, pero el problema está que cuando los... Y Nader, ajá. Aunque no haya evidencia, porque se nos enseña también que con que sea en la Biblia es su propia evidencia. Y David lo ha enseñado que muchos de los escritos donde se hablan de transacciones podía ser inclusive algo añadido después para darle esa legitimidad de que mira, aquí tenemos en nuestros escritos sagrados que esto es nuestro y Dios dice que esto es nuestro. Pues si Dios lo dice, pues no se puede hacer mucho porque... Pero sin embargo es interesante porque los sionistas originalmente muchos eran secular. No había ni esta idea de religiosidad, ni la pelea que supuestamente es religiosa cuando ustedes no ven ningún tipo de argumento de quién es el profeta y quién es el... Eso tú no lo ves en la discusión de hoy en día. La guerra que hay es por terreno, por tierra, punto, y se acabó. Y aprovechan todos estos grupos para entonces añadir su cuña y decir, no, es que Dios está envuelto en esto y protege a Israel y eso. Y nuevamente, estoy hablando yo que soy hijo de un palestino nacido en Hebrón, Palestina, que me eché a mi hermano de enemigo porque yo decía, no, en la cara le decía, Israel es el pueblo de Dios y ellos tienen derecho a esa tierra. Mira qué barbaridad lo que hace la ignorancia. Y hoy en día, si tú como cristiano dices algo en contra de Israel, es como si no aceptaras a Jesús. Literalmente el mismo fuego que le toca a los que no aceptan a Jesús como su Salvador, también les toca prácticamente. Y lo que usan es un texto de orar por la paz de Jerusalén. Pero es que hay que orar por la paz, punto, de todo el mundo. Hay que querer la paz entre hermanos. Y definitivamente hay que orar por la paz de Israel, porque si ellos de verdad entran en paz algún día, dejan de tanto terrorismo. Sí. De matar tanta gente. Es que sí. Pienso que eso de paz, o sea, yo he estado meditando en eso, realmente habla, o sea, mucho más trascendental, o sea, que tiene que ellos de verdad, ellos todo el tiempo han estado en guerra, ellos se preparan para siempre, su cultura, su vida, todo gira alrededor de la guerra. O sea, donde sea que un judío esté lejos de Israel, ellos a los 18 años, hombre o mujer, tienen que cumplir 2 años de milicia. O sea, ellos se preparan para eso y no hay nadie que no lo pueda hacer. Usted decide si sigue en el ejército o no, pero usted tiene que. O sea, imagínese, o sea, usted tiene 18 años, usted tiene que hacer 2 años. O sea, eso es no tener paz nunca. Donde sea que usted esté, no tiene paz. Siempre está en guerra. Wow. Y corrijo, dije el siglo XVII, era finales del siglo XIX. Y es interesante porque cuando los otomanes regían esa región, el 87% eran musulmanes, el 10% eran cristianos y solamente el 3% era judío. Y es tan interesante que, por ejemplo, está la historia documentada de un músico que era cristiano ortodoxo que se llamaba Wahid Jawahariyeh.
Y él creció aprendiendo el Corán en la escuela y celebrando la Pascua y el Eid al-Adha, junto con palestinos y cristianos sin ningún problema, hasta que llega a Inglaterra creyéndose que es el dueño del mundo y empieza a repartir y a prometer. Mira, a los franceses le dice, mira, vamos a repartir, nosotros nos vamos a quedar con Palestina. A los judíos le dijeron, tranquilo, que cuando hagamos esto te vamos a dar Palestina. A los de la Meca les dijeron, no se preocupe, que cuando todo esto termine, usted va a regir sobre una región islámica y Palestina va a ser parte de. ¿Y quiénes eran ellos para estar repartiendo tierra? Es que eso que dice Nader es muy interesante sobre el papel de Inglaterra en toda la cuestión de la formación del Estado israelí, pero también en dar fuerza a este movimiento sionista. Y es que esta cuestión del sionismo dentro del cristianismo, tenemos que retroceder hasta la época de la Reforma. Hasta antes de la Reforma, el cristianismo no había sido sionista. O sea, los padres de la iglesia, toda esta cuestión, no habían abrazado esta perspectiva de restaurar Israel como nación. De hecho, el cristianismo como tal es una contraparte al judaísmo. El judaísmo sí esperaba una restauración de un Israel físico. El cristianismo primitivo que se funda bajo las enseñanzas de Jesús de Nazaret está pensando en una restauración espiritual que ya no está limitada a una región etnográfica. Y con esta conciencia es que el cristianismo en los primeros siglos va evolucionando, donde aunque sí inicialmente eran judíos quienes estaban promoviendo estas nuevas ideas de la fe que había traído a inspirar Jesús de Nazaret, ellos mismos habían llegado a esta conciencia. La restauración no es más física, ahora es espiritual. Sin embargo, en la Reforma sucede algo, y es que los reformadores tomaron las escrituras y pasaron de verlas como se había visto tradicionalmente, una alegoría espiritual, y le dieron un sustento de literalidad. Comenzaron a promover la literalidad bíblica con una frase que a mi modo de ver es muy dañina para la interpretación del texto, de decir, la escritura es la única que puede interpretarse a sí misma. Para interpretar la escritura solo necesitas la escritura. Es como de, a ver, incluso es hasta ilógica. Entonces, con el surgimiento de esta idea de la escritura como algo literal, se hizo una relectura y entonces se empezó a tomar cada uno de los pasajes y escritos que hablan de una restauración física de Israel como algo literal, y comenzó a surgir esta idea dentro del cristianismo protestante. Entonces somos los protestantes los que empezamos a hacer todo este desmadre, como siempre. Pero comenzó a surgir ahí, ¿no? En este corazón. Ahora, la cosa es que en Inglaterra el protestantismo tomó mucha fuerza, y en el año 1850, por ahí a mediados de los 1800, surgió un movimiento llamado el movimiento dispensacionalista. Y para los dispensacionalistas es fundamental el cumplimiento de las profecías sobre Israel. Y ellos ya no ven a este Israel espiritual. Ellos ya comenzaron a separarse. Hay un Israel espiritual, pero también hay un Israel físico. Entonces volvió a surgir esta idea de, a ver, esta nación tiene que resurgir. Y uno de los principales promotores fue John Nelson Darby en 1850, 1860. Él comenzó a promover toda esta cuestión del dispensacionalismo, y decir, ok, Israel tiene que restaurarse. Y a él le siguió en Estados Unidos C.I. Scofield. Y de ese movimiento es que surge varias décadas adelante el Seminario Teológico de Dallas, que es uno de los seminarios más influyentes hoy en día, que es considerado el centro principal de pensamiento dispensacionalista hoy en día. Ahora, ya me fui muy al futuro, pero regresando al pasado, estamos hablando de 1850, mediados de los 1800. Esta idea que comienza a cobrar fuerza de que Israel ya no solamente es una cuestión espiritual, sino tiene que ser una cuestión física, influyó completamente las perspectivas políticas de los ingleses sobre Israel. Entonces, ahora para ellos, estos gobernantes ya no están viendo a Israel y la región de Palestina nada más como algo político, ahora se está combinando con la religión. Y es por eso que ellos son quienes están alentando a que se forme el Estado israelí, porque para ellos están
poniendo su parte para que se cumplan estas promesas dispensacionalistas. Y allí es donde Nader dijo hace un momento que el movimiento sionista judío no era religioso, y es muy cierto. El movimiento sionista judío comienza como una respuesta al rechazo que se tenía de los judíos en las distintas regiones y decir, ok, ocupamos un lugar donde no nos estén haciendo bullying, lo cual es, yo lo considero algo válido, ¿no? Decir, ok, necesitamos crear un punto de identidad, pero desafortunadamente este punto de búsqueda de un lugar de identidad se suma a esta cuestión religiosa y crea ahora sí este sionismo tóxico, donde ya no es nada más la búsqueda de un lugar donde podamos ser nosotros, ahora es vamos a poseer un lugar porque es un mandato divino, y creo que ahí es donde comenzó todo a desmoronarse, y desafortunadamente así es como comenzó. De hecho, ahorita se me fue el nombre de este, fue a alguien muy importante para el sionismo, que de hecho estaba en contra de Theodor Herzl. Theodor Herzl es el padre del sionismo, y él ya empezaba a adoptar algunas ideas que sí tenían que ver con cuestiones de Dios nos dio ese lugar, pero todos los sionistas anteriores a él eran muy secularistas. Incluso ahorita a ver si me acuerdo del nombre de este precursor del sionismo secular. Él decía es que restaurar Israel no se trata de ir a un lugar físico, se trata de que en cada lugar que estamos en la diáspora podamos presentar lo mejor de nosotros. Entonces, así fue como comenzó el sionismo, pero después vienen estas ideas nacionalistas para crear eso. Ahora, me voy a ir un poquito más atrás. ¿Por qué los judíos no encajaban en los diferentes lugares de la diáspora? Y esto nos va a remontar hasta Esdras, y ahí es donde comienza el problema grande en la época de Esdras. Los judíos hasta antes de Esdras habían sido un pueblo sincretista, es decir, habían aprendido a coexistir con las demás naciones a su alrededor y a mezclarse con ellos. No habían tenido ningún problema. Por eso vemos que incluso los primeros reyes de las naciones de Judá e Israel tenían esposas que no eran meramente israelitas o judaítas, no eran hebreas, eran de otras regiones de Canaán, y ellos no tenían ningún problema con tener mujeres de otras naciones porque era una nación sincretista. Sin embargo, con Esdras viene una reforma donde Esdras dice, ok, vamos a comenzar a ser un pueblo excluido de los demás. De hecho, desde la academia se tiene el consenso de que en la época de Esdras es que se desarrolla el Pentateuco tal como lo tenemos. Entonces, la Biblia que hoy conocemos, en cuestión del Primer Testamento, lo que le da la base, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros, y después la historia deuteronomista, que es Josué, Jueces, Reyes y Samuel, se formulan en la época de Esdras por la escuela de Esdras. Y estos libros sí tenían la intención de formular una nueva nación excluida de todos los demás. Y es donde nace una xenofobia dentro del Judá que se está restaurando. ¿Qué es xenofobia? Es este rechazo a otras naciones sumado a una misoginia horrible, ¿no? Porque es un rechazo al lugar que la mujer tenía importante hasta ese momento en Judá, y es un rechazo a que ellas formen parte de la comunidad, porque desafortunadamente se piensa que la mujer extranjera es la causante de todos los males de Judá. Entonces, con Esdras comienza esta idea de nosotros, los judaítas, vamos a ser apartados, y a donde quiera que vayamos, no vamos a imitar sus culturas, no vamos a imitar sus tradiciones, vamos a ser únicos, porque somos el pueblo elegido de Dios. Hasta antes de eso no estaba esta idea entre las personas. E incluso si leemos con detenimiento los textos previos a la época de Esdras, podemos ver que el Dios de los judaítas era presentado como un Dios más. Sí, el Dios más poderoso, pero al final de cuentas un Dios más de entre todos los demás dioses. Sin embargo, con Esdras llega este punto de no, solamente hay un Dios, es el nuestro, y solamente hay un pueblo elegido y somos nosotros, por lo tanto no nos vamos a mezclar con nadie más. Y esta idea se impregna tanto. Ahora, ¿por qué se impregna tanto? Porque, claro, habían sido destrozados por Babilonia. Su identidad había sido destrozada por completo. Entonces ellos quieren recuperar su identidad, entonces quieren apartarse de todos. Y entonces a partir de del 430 en adelante, los judíos comienzan a irse formando cada vez más y más con esta idea de apartarse de los demás. El sionismo comienza a nacer con Esdras. Entonces, cuando surge la diáspora,
en el 135 de nuestra era, cuando Roma les quita ahora sí el poder a los judíos y de hecho la región de Judea y de Samaria les quita el nombre de Judea y Samaria y se nombra Palestina por primera vez como una provincia de Siria. Entonces hay una diáspora mayor de judíos a otros lados del mundo, pero van todos ellos ya con estas ideas de Esdras. Sí vamos a otras partes del mundo, pero no nos vamos a mezclar. Una de las cosas que podemos ver por qué pueblos han sobrevivido es por el sincretismo. El sincretismo ha ayudado a que a pesar de las conquistas, de las expansiones, de los cambios geopolíticos que siempre ha habido, porque si somos honestos, el mundo ha estado cambiando geopolíticamente desde siempre y lo va a seguir haciendo. Lo que ha salvado a la humanidad es nuestra capacidad de sincretismo, es decir, adaptarnos, mezclarnos y unirnos entre las distintas culturas. Sin embargo, los judíos que se fueron expandiendo a distintas partes no abrazaron esto y por eso, aunque nacían en otros países, no se identificaban con ese país porque eran, no, somos únicos e irrepetibles. Y ahí es donde viene este ego insano que sí, desafortunadamente los llevaba a recibir opresión, pero una opresión causada por una falta de aceptación a otros, por sentirme superior. A nadie le gusta que lo menosprecien, a nadie. O sea, a nadie nos gusta eso. Obviamente, si tú llegas a menospreciar a otros, hey, yo soy mejor que tú porque yo soy elegido por Dios, yo no me mezclo contigo porque yo soy mejor, claro que se empieza a volver indeseable. Y después, si estas personas comienzan a obtener algún poder adquisitivo, algún poder intelectual, otras cuestiones, porque si en algún punto personas que ya no eran autóctonos, que ya habían pasado generaciones y generaciones y se habían mezclado, porque aunque digamos que no se super mezclaron con otras regiones, pero esos son tan diferentes los judíos askenazis de los judíos sefardíes, ¿no? Porque los sefardíes se mezclaron con los portugueses, con los españoles, los askenazis se mezclaron con los alemanes, los de esta región acá del este de Europa. Por eso tenemos judíos muy blancos y rubios contra judíos morenos y distintos, ¿no? Porque hay distintas partes donde se fueron mezclando, aunque se mezclaron en sangre, en pensamiento no se permitieron este sincretismo. Y ese sincretismo los llevó a esta idea de somos superiores a los demás y por eso sufrir tanto rechazo. Y después de esta parte, no tener la capacidad de sentirse parte de las naciones en las que estaban naciendo. Pero, David, la parte de cómo los judíos cogen mucho poder económico fue culpa inclusive del mismo cristianismo, porque ellos decían que era pecado prestar y ganar altos intereses. Y como era pecado el cristiano hacerlo, quien lo hacía entonces eran los judíos y ellos sí cobraban altos intereses y se convirtieron en los banqueros del mundo. Y por lo tanto tuvieron ese poder económico adicional del pensamiento que le hace que la gente le coja cosas. No, somos los mejores. Y es interesante porque cuando hablamos de la iglesia pentecostal, sí, ven a Israel como el pueblo de Dios, pero al ir evolucionando a los cristianos mesiánicos, los de raíces hebreas, me llama tanto la atención cómo ellos, que también consideran la Biblia inherente y sin errores, no pueden ver que los escritores del Antiguo Testamento se pasaron peleando contra las diferentes iglesias de no adoptar las costumbres y los rituales judíos, porque lo que Cristo hizo era suficiente y los liberara de hacer eso, y ellos no, tenemos que volver atrás al Antiguo Testamento a celebrar la fiesta, esto, pero vean acá, ellos no ven. Tras de eso, el Antiguo Testamento no es ni claro, ni bonito, ni pacifista, porque una de las cosas que podemos ver es cómo el mismo pueblo judío entre ellos se odiaban, se mataban, se desechaban. O sea, ni siquiera había unidad para ese entonces. Entonces, hay ciertas contradicciones cuando Esdras viene a querer editar el texto y decirnos cosas cuando en la historia vemos que es al revés. O sea, ellos de todas formas estaban peleando entre ellos, viendo a ver cuál era mejor, quién no. Y de todas formas, las combinaciones de raza ahí estuvieron. Si nos vamos a los padres de la fe,
a todas las genealogías desde Abraham hasta Jesús, lo que vamos a ver es un enredo de combinaciones de sangres cuando fue lo primero que supuestamente Esdras edita para decir no se tiene que hacer. De todas formas pasa. Y en el momento que en el año 70, y se invade y se destruye Jerusalén y todo eso, y la gente se esparce, o sea, se esparce por todo el mundo. ¿Y qué van a hacer? O sea, van a casarse con quién, o sea... Es que me vienen a decir que las leyes son importantes, las leyes nunca se cumplen y después me vienen a decir que vamos a hacer decisiones políticas basado en lo importante que han sido esas leyes para ellos cuando tampoco nunca se han cumplido. O sea, es ilógico y tal vez quisiera hacerles una pregunta en este momento porque es algo que se está hablando mucho aquí en Estados Unidos. Todos sabemos que el antisemitismo es malo, ¿verdad? Porque el antisemitismo es una idea de odio a una raza específica sin razón. Es racismo, es bigotry, se dice en inglés. O sea, es malo. Pero el antisionismo es más que todo político, tiene que ver con el derecho de ellos de estar en un lugar. Entonces el antisionismo es una ideología que tiene que ver un poco acerca de, bueno, en el caso, la mayoría de personas que yo he escuchado al respecto es de simple y sencillamente justicia humana. O sea, todos tienen derecho de todo. Entonces los judíos no pueden tener privilegios que los palestinos no van a tener. Pero se ha estado diciendo mucho que el antisionismo es el nuevo antisemitismo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, bueno, yo antes de empezar quería decir esto, ¿verdad? Que no porque nosotros hagamos una crítica a las decisiones del Estado de Israel, es que somos antisemitas. En mi caso, yo tengo amigos judíos y esto no tiene nada que ver con eso. Escuchando a David y a Nader, a mí se me abren más los ojos en muchas cosas, a muchas dimensiones, pero no tiene que ver con que odiemos a los judíos, o bueno, en mi caso no los odio, no es que estoy diciendo que no tienen derechos. Tienen derechos y deberían de tenerlos iguales a todos. El tema aquí, la crítica antisionista es que bajo la luz de Jesús, como cristiana, tengo que encontrar justicia, tengo que coincidir, tiene que coincidir Jesús con lo que se dice. O sea, no puedo decir, no, es que, sorry, o sea, no importa porque ellos son el pueblo escogido por Dios, entonces como pueblo escogido por Dios, tienen derecho a defenderse de una forma absurda, digamos, porque todo el mundo dice que es que se están defendiendo. Sí, pero es absurdo, llegando a pecar de crímenes humanos, o sea, crímenes... Por supuesto, o sea, el Estado de Israel es criminal, no hay otra forma de verlo, o sea, no hay nada más terrorista que el Estado de Israel, o sea, esa es la verdad. Y nosotros como cristianos no podemos decir que apoyamos las decisiones del Estado de Israel solo porque son el pueblo de Dios. Me parece que no es cristiano, porque Jesús no vino a eso. A mí me enseñaron a leer la Biblia desde Génesis hasta acá, pero realmente nosotros tenemos que comenzar a leer la Biblia desde Jesús. O sea, esa debe ser nuestra visión, ese debe ser nuestros anteojos, dice mi mamá. ¿Verdad? O sea, no verlo como, es la promesa del pueblo, no. ¿Qué vino a hacer Jesús? Que si Jesús no pasó por nuestra vida, entonces no ha hecho nada. ¿Cómo me puedo decir cristiana si apoyo que estén matando civiles, niños? ¿Verdad? Guerra. Me parece totalmente anticristiano. Es el mismo tema del feminismo, ¿verdad? Cuando yo digo, exactamente, o sea, el mismo tema del feminismo. Es feminista. Entonces, me parece muy, muy fuerte, ¿verdad? Seguir creyendo y apoyando estas decisiones de un gobierno que es totalitario, que es terrorista, y que es como sin pensarlo, lo tengo que apoyar, y sin pensarlo, gracias a Dios que ganaron la batalla. O sea,
Es absurdo. Gracias a Dios que niños y ancianos y civiles murieron porque ellos son los escogidos. Es que ahí viene el problema del literalismo bíblico. O sea, el cristiano protestante es sionista porque ve la Biblia con literalidad. Y con literalidad, pues podemos encontrar la forma de apoyar el sionismo. Esta semana pasada, un líder muy influyente en México dijo que ser feminista era completamente antibíblico. Por lo tanto, un cristiano no debe ser feminista. Debes estar a favor de la equidad en la mujer, pero no ser feminista, porque cualquier otra cosa que no esté en la Biblia, no lo debes de hacer. Entonces, ahí viene la bronca, ¿no? O sea, querer el día de hoy basar nuestra conciencia en un libro escrito por conciencias que no tienen ni la más mínima idea de lo que hoy tenemos idea, pues nos lleva a tomar estas decisiones tan absurdas como estar felices porque Israel está masacrando a inocentes y decir que es el plan de Dios. David, Y después querer tomar decisiones políticas basado a esto también, o sea, porque no solo Israel, pero aplica a todos nuestros países. Y coger esa literalidad solo para lo que nos conviene, ¿verdad? Porque si usted agarra la Biblia literalmente, bueno, primero tu vida se hace un caos, pero realmente se escogen algunas partes literales para querer cumplirlas, pero el resto se deja aparte. Claro, entonces, las acomodamos a nuestro gusto. Por ejemplo, hace unos días escuchaba también una predicación donde decían que el espíritu de Jezabel es el de aquellos miembros de la iglesia que cuestionan a sus líderes o que no los apoyan al 100%, que eso es el espíritu de Jezabel. Yo creía que eso era en Puerto Rico nada más. No, yo dije, a ver, espera. Jezabel, el espíritu de Jezabel es cuando el líder, el que está en el poder, oprime al pueblo. Digo, ¿cómo volteamos las cosas? Dije, no, o sea, realmente ser Jezabel es cuando no permites el cuestionamiento, porque no, nadie contradice lo que yo digo. Eso es Jezabel, pero a veces sacamos las cosas tan fuera de contexto para poder apoyar nuestras ideas, para poder apoyar lo que queremos, que se nos olvida completamente cuál es al final de cuentas el principio fundamental de la fe, ¿no? Que es permitir que cada persona desde su experiencia conozca a Dios de tal manera que sus vidas sean transformadas, y cada uno somos tan distintos que vamos a ser transformados diferente, y cada uno somos tan distintos que entenderemos a Dios de distinta manera. Por lo tanto, yo como pastor no puedo esperar que las personas que influencia cada semana lo entiendan igual que yo, porque cada uno de ellos vive de manera distinta, y por supuesto que cada domingo se van a cuestionar lo que predico, y qué bueno. A mí cuando me hacen preguntas los domingos, oye David, esto no estoy de acuerdo, o eso no, qué gusto, porque de eso se trata, que cada domingo salgas con más dudas para que tú busques respuestas que nutran tu espiritualidad. A mí me encanta que me cuestionen, porque quiere decir que están poniendo no solamente atención a lo que digo, sino que están poniendo atención a lo que ellos creen, y ahí es donde se forman convicciones. Quiero tocar algo rapidito. Desde la declaración Balfour en el 1917, donde los británicos dicen los judíos necesitan un hogar nacional para ellos poder vivir. Fueron la promesa que hicieron. Empezó a venir el influx o la llegada de judíos a tal nivel de que en el 1938 el 30% de los habitantes de Palestina ya eran judíos. Y sabemos todo lo que pasó, guerra, se formaron la OLP o la Organización Pro Liberación de Palestina. Pensamos que eran todos musulmanes, habían cristianos en la organización, no tenía nada que ver con religión, tenía que ver con gente que tenían derecho a esas tierras. Cuando los judíos llegan, empiezan a comprar tierras de árabes no palestinos que eran dueños de tierras en Palestina. Los judíos empiezan a comprar las tierras y los palestinos que trabajaban las tierras empezaron a oprimirlos y empezaron a perseguirlos, empezaron a sacarlos a tal nivel de que huyen y se crea lo que es la catástrofe Nakba. Y tanto es así que se forma Hamas, y Hamas, fíjate que la OLP empieza a atacar civiles, pero también empieza a buscar unas formas no violentas para tratar de resolver el asunto. Pero cuando llega Hamas, fue Hamas quien hace el primer ataque suicida
dentro de Israel. Y la gente dice, pero eso es terrorista. Yo no defiendo la violencia y David, Andrés me conoce bajo ninguna circunstancia, pero cuando alguien está acorralado y siente que el palo que tiene no hace daño contra las pistolas y los rifles y los tanques, van a buscar la manera de tratar de hacer un hueco. Y me da gracia porque cuando Israel ataca los edificios en Gaza, que ahí están los hogares y las pertenencias, lo poco que tienen los palestinos, ellos lo justifican de que no, es que jamás tenía escondido armamento, jamás usa de escudo a los inocentes ciudadanos de Palestina. Mire, mi hermano, si eso fuera verdad, yo le aseguro a usted que me está escuchando, los mismos palestinos sacarían a Hamás del medio, no permitirían que usen de escudo a niños y a ciudadanos, jamás lo van a permitir. Eso es propaganda del otro lado, no es correcto. O sea, uno escucha las noticias de un punto de vista y no estoy diciendo que jamás sean unos angelitos, yo no estoy diciendo que algunos no tengan su agenda, existe en todos lados, eso es así. Pero decir que usan de escudo, eso no es correcto. Ahora mismo en este último conflicto, creo que hay 60 niños que han muerto ya versus 2 del otro lado. Entonces, más gracia me da que aquellos que son pro vida, que dicen, no, el aborto es pecado, no tienen problema con los niños que mueren palestinos. Inocentes, ahí no hay problema. Ahí pues es parte lamentable, pero es parte de, no vemos ¿cómo es? Ese... Lo lógico, la ironía. Sí, la ironía, pero no ves esa molestia, esa ira de parte de aquellos que dicen, no, hay que proteger a los niños inocentes. No lo ves, se quedan callados. Eso, pues, sí, pero es que es la realidad. Tenemos que ser consistentes. Exactamente. Y eso que dijo Nader me encantó porque crea una conciencia muy honesta, ¿no? A veces somos muy fáciles para juzgar las situaciones sin darnos el tiempo de ver el trasfondo que las originó. Y tal como dijo Nader, ¿no? Somos muy prontos a juzgar a aquellos que son terroristas y como digo, no los justificamos para nada, no. Pero no nos damos cuenta qué fue lo que los orilló a hacer esas cuestiones. La opresión de hombres y mujeres en el poder, que quitándole los pocos que tenían, o aunque fuera mucho, pero quitándole lo que ellos tenían por derecho, los fueron acorralando hasta crear estas circunstancias. Entonces, creo que sí es muy importante poder, antes de emitir un juicio, tomarnos el tiempo de leer historia. O sea, yo le digo a personas ahorita en redes sociales que tengo mucha gente cristiana evangélica, digo, oye, ¿ya estudiaste historia? Por ejemplo, hace poco le contesté a un conocido que puso a Israel lo han intentado destruir desde que se fundó, pero no lo han podido destruir y jamás podrán destruirlo. Yo así como de, a ver, espérate, o sea, Israel lo destruyeron en el 722 antes de Cristo y desde esa época no ha vuelto a resurgir. Israel no ha vuelto a resurgir ni volverá a resurgir. Que en el día de hoy existe es un Israel que no tiene nada que ver con el que se destruyó en el 722 por Asiria. O sea, el de hoy es, a lo mucho podríamos decir que Judá, pero Judá no es lo mismo que Israel. Bueno, cuando vemos la Biblia con literalidad decimos, es que sí, fueron lo mismo. No, incluso toma la Biblia literal y hubo un punto donde se separaron y ya no fueron lo mismo, ¿no? Entonces, la diáspora que decías hace un tiempo, Andy, no comenzó cuando Nerón destruye el templo en el 70, no, desde esta época, desde que los asirios arrasan con Israel, los israelitas empiezan a ir a distintas partes del mundo, ¿no? Es donde ya en otros lados hemos hablado, donde llegan a Egipto y a distintas partes
del mundo. Después viene cuando salen de Babilonia, muchos judíos, ahora estos sí eran judíos porque Babilonia, quien conquista es a Judá, regresan a restaurar Judá, pero muchos deciden ya no regresar a Judá, dicen, no, yo para qué vuelvo aquí, y se van a otras partes del área del Levante Mediterráneo. Entonces ya literalmente había siglos de diáspora de personas con esta sangre, con esta ideología y con esta forma de pensamiento. Y es muy... creo que ya se me fue el punto principal al que quería llegar hablando de fechas. En lo que piensa, de fechas se me fue de dónde quería llegar al punto central. En lo que piensas el punto, David, quiero tocar algo que hablaste porque creo que es importante. Vemos al terrorista de acuerdo de los ojos del que está ganando, porque cuando Estados Unidos se levanta contra Inglaterra, para Inglaterra eran esos que eran colonias, eran los terroristas, que estaban botando el té, que estaban siendo insurrection, ¿cómo se dice en español? Insurrectos. Ellos eran los terroristas. Pero como Estados Unidos ganó, pudo escribir la historia de un momento de una forma distinta para verse, ¿no? Es que nosotros estamos peleando por nuestros derechos. Entonces, cuando ocurre en el 1980, cuando ocurre la primera intifada, que es cuando ocurre el primer ataque terrorista, según, ¿verdad? Según la historia, como lo establece, es interesante porque intifada lo que significa es sacudirse. Imagínense, vienen, te oprimen, te tratan de sacar de tus tierras, te matan a tus hijos. ¿Quién no se sacude? ¿Quién no ve eso como un sacudir? ¿Quién no dice, espérate, hay que sacudir aquí todo? Porque no puede ser que seamos nosotros, la sangre de nosotros, de los nuestros nada más. Y ante ese horror que están viviendo, se indignan y se levantan y responden. Entonces, de momento, los malos son ellos. Y nuevamente, aquí, el que nos conocen, pueden escuchar nuestros podcasts, saben que no justificamos bajo ningún modo ningún tipo de violencia, tanto de un lado como del otro. Es inaceptable. Todas las vidas valen, tanto que Cristo vino a liberarnos a todos. ¿Sabe qué es lo que pasa, Nader? Que es que nosotros vivimos en un tiempo donde se predica una teología de princesas de Disney, y esta teología de princesas de Disney básicamente habla de que los cristianos siempre se ven como los buenos. Entonces, en todas las historias del mundo donde hay un bueno o un malo, el cristiano siempre se identifica con el bueno, y es imposible para ellos verse que ellos puedan ser los malos, que ellos puedan ser los opresores, que ellos puedan ser los terroristas, que ellos puedan ser los que están haciéndole mal a las personas. En toda la historia, digamos, nosotros vemos la conquista. Nosotros podemos hablar de la historia de los esclavos en Estados Unidos, y ningún cristiano le va a aceptar que ellos hubieran sido de los que tienen esclavos, porque ellos nunca se pueden ver como los malos. Entonces sucede lo mismo en este momento. O sea, es una excusa para poder expresar lo sucio que somos por dentro. David tiene una serie de Satán muy buena. A Nader y a David yo los invité para el próximo episodio de Todo es Gris, que se va a llamar El Diablo es Gris. Y aquí hablamos mucho acerca del ego, cómo el ego, cómo el yo, cómo digamos el Satanás no es una persona tercera a la que le podamos tocar o echar las culpas y todo eso, sino que en nosotros estamos en capacidad, depende de las situaciones en que se nos ponen, de ser cualquier cosa hasta de ser el Satán. Cualquier humano en el mundo, si es oprimido, si se le tira entre la espada y la pared, si lo hacen sufrir, usted puede reaccionar de las formas más horribles del mundo, pero nunca nadie cree eso. Las personas creemos que como somos buenas en este momento, porque vivimos en una cultura relativamente justa, que nunca podríamos ser capaces de cosas malas. Y la verdad es que la historia nos ha enseñado que eso es completamente incorrecto.
todos los humanos están en capacidad de hacer cosas horribles y son llevados a los extremos más difíciles. Y entonces, ¿cómo podemos justificar o cómo podemos señalar o cómo podemos, digamos, decir que ciertas personas son los malos con la facilidad en que agarramos bandos, con la facilidad que dejamos que cosas injustas no nos duelan, perdemos lo que es, ¿cómo se llama esto? La empatía, porque como somos tan tribalistas, si mi tribu va ganando, me vale mierda lo que los otros están sufriendo. Y es así como, brother, o sea, ¿nunca has leído a Jesús? O sea, ¿para qué rayos le sirve a usted la hijuepucha Biblia si usted no puede tener empatía con todos? Y aquí es donde a mí me enoja muchísimo, porque yo digo, ¿qué tan difícil es entender que el problema no es ni la religión ni la política? Es el sufrimiento y la injusticia. O sea, ¿por qué es tan difícil entender que en el 2021 todos los humanos tenemos los mismos derechos? Todos los humanos deberíamos tener la misma capacidad de poder tener una vida digna. Y me encanta esto porque Yuval Harari, en su libro Sapiens, él explica cómo esta idea de derechos humanos es algo que no existe, pero es algo que los humanos se inventaron. Como es Dios. Esto de los mitos, como Dios, es este tipo de mitos que han dado la capacidad que el humano básicamente progrese, pero aún así es tan difícil. Y por cierto lado, yo digo, yo le tengo cierta fe a la humanidad porque hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero después veo tanta ignorancia en el progreso de mucha gente que lo que hacen es hacernos dar pasos para atrás. Y yo digo, o sea, ¿en qué vamos a terminar? ¿Por qué? Porque no entendemos que todos tienen derecho a mínimo no sufrir y tener lo más cercano a una vida digna. Y en este caso, me enoja mucho que los cristianos seamos de los primeros y es una de las razones que yo creo que a la gente le enojan los cristianos, que los ateos tienen tantos problemas con la religión, con las iglesias, con lo que solíamos hacer de trabajos sociales que ya no se hacen porque se ha convertido en un negocio donde ahora lo que me interesa es cuánta gente viene a mi iglesia en vez de cómo puedo yo servir a mi comunidad. O sea, la razón que ya no quiere a las iglesias es porque las iglesias ya no están haciendo este trabajo digno para todos los humanos que parece que Jesús entendía muy bien y nos trató de enseñar y lo olvidamos. Y es que ahorita que hablabas del egoísmo, desafortunadamente vivimos en una época en los últimos siglos donde el egoísmo humano ha ido floreciendo y el egoísmo no se limita a expresiones de fe, ¿no? Es algo con lo que todos los seres humanos tenemos que trabajar y si no somos conscientes no lo hacemos. Por eso, como el cristiano le echa la culpa al diablo, pues nunca trabaja en sus verdaderos problemas que están dentro de sus actitudes. Y bueno, eso ya hay, como dijiste, hay una serie en mi podcast y en otras cosas. Un excelente episodio en Místico y Práctico. Que les invito a que lo escuchen. Gracias, man. Pero regresando a estas cuestiones del egoísmo, el sionismo cobró tanta fuerza en el movimiento evangélico, además de por la literalidad bíblica, porque justamente el movimiento protestante evangélico, el cristianismo, ha sido ególatra al sentirse la religión superior a los demás. Entonces, obviamente, le traes una filosofía que dice que hay un pueblo superior a alguien que ya se siente superior, pues conecta, ¿no? Hacen ahí match, es como de, somos lo mismo, nada más que con un nombre diferente, ¿no? Una cara diferente de la misma moneda opresora que bajo la justificación de que son llamados por Dios son mejores que los demás, porque somos honestos, ese es el discurso evangélico protestante, ¿no? Y que también en algún momento nuestros hermanos católicos tuvieron y por eso hicieron las conquistas en nombre de Dios que hicieron, porque pensamos que el hecho de profesar cierta religión nos da una superioridad moral e incluso nos hace superhombres al lado de nuestros semejantes. Bueno, no es un mal único de los cristianos, también otras religiones lo tienen, pero qué contradicción, ¿no? Hablar y enseñar a un Jesús de Nazaret que decimos que es un Dios que se despojó de su gloria para estar como igual con los humanos y después tomamos esas enseñanzas de este Dios despojado de gloria. Parece que queremos agarrar esa gloria de la que Él se despojó para ponernos por encima de los demás seres humanos. Qué contradictorio a veces es nuestro discurso hablado contra nuestras acciones. Y por eso en el siglo
XX, ¿Sabe qué? en los pentecostales tomó tanta fuerza el sionismo, ¿no? Donde estuvo Eli y donde yo también crecí. Mi abuelo, y por ahí si escuchan mis tías este episodio, otra vez me van a regañar, pero pues ¿qué tiene? Siempre me regañan de todas maneras, ¿no? Pero mi abuelo fue súper sionista, ¿no? O sea, a más no poder. Yo me llamo David por el rey David, o sea, valga la redundancia. Le digo a mis papás, oigan, escogieron a un ser mitológico para ponerme nombre, me hubieran puesto Apolo o Zeus. Y en mi cuarto yo crecí con una estrella de David en el techo, ¿no? Porque pues la estrella del pueblo elegido. Y ¿saben cuál es el problema? Que yo crecí con mucho ego. Yo crecí con mucho ego porque a los seres humanos que crecemos en estas doctrinas te hacen sentir que eres único, especial, apartado por Dios para dirigir a las naciones. Óyeme, crecemos con unas broncas psicológicas que gracias a un buen psicólogo que encontré puedo ir ahí sanando, pero no nos damos cuenta, ¿no? Hasta dónde repercuten estas ideas, ¿no? Repercuten en guerras sangrientas como las que hoy estamos experimentando, pero también en sesgos cognitivos tan dañinos en los niños que hoy se están formando bajo esos paradigmas y en los adultos que se formaron bajo esos paradigmas y hoy están criando familias disfuncionales. ¿Por qué disfuncionales? Porque les enseñaron un sesgo imposible. Les dijeron que eran únicos y no son únicos. Me encanta el libro del arte que la vida te valga un carajo, porque uno de los principales fundamentos de ese libro es recordarnos que todos somos ordinarios y ser ordinario está bien, no está mal, pero este egocentrismo evangélico nos enseña, no, ya te convertiste, ya eres superior. Y por eso pegó también el sionismo, ¿no? Como digo, dos caras de una misma moneda que parecía que habían estado alejadas, pero siempre habían estado ahí. Yo honestamente le tengo mucha fe a estas nuevas generaciones, porque estas nuevas generaciones están mostrando, digamos, los millennials, los Gen Z, están mostrando que son más inclusivos, que son menos racistas, que se preocupan más por problemas sociales, que tienen menos problemas de meterse en cosas de religión o de dejarse llevar el cerebro muy fácilmente. Y por otro lado, tenemos la era de la comunicación, donde tenemos acceso al Internet, donde las verdades que antes una iglesia nos protegía como culto, como secta, nos enseñaban solo una parte de la verdad y nos hacían creer que escuchar cosas del mundo era malo, eso ya no existe también. Y por otro lado, para darle más fuerza al ejemplo de David es, veamos los países que son abiertamente ateos, cómo se ven, y veamos los países que son abiertamente religiosos, donde la religión está mezclada con política, y vea cómo se ven. O sea, la diferencia es muy clara, es muy diferente. Con esto que decía David, bueno, que decía tanto y es muy, muy chiva porque yo pienso que este espacio es para que todos y todos los que nos escuchen meditemos un poco, tal vez no hayamos tenido como las mismas experiencias con respecto al sionismo, pero que abramos los ojos. Por ejemplo, yo he comentado, creo que en otro capítulo de concierto, bueno, he comentado en las de Magdala Podcast que hay un movimiento, una organización que se llama Nacidos para Gobernar, y ellos son la plataforma neopentecostal que está queriendo meterse en todos los gobiernos, ¿verdad? Desde Brasil, Estados Unidos, y usted ve todas las plataformas de ellos y son todas las banderas de todos los países y la de Israel, porque la de Israel no es como un gobierno como tal, sino como aliados de las creencias del sionismo, ¿verdad? Y como todas estas personas son criadas, como ahora contaba David, en un sentido súper superior. A mí me criaron así. Yo de niña, yo he contado que a alguien se le ocurrió decir que yo era demasiado sabia, era la elegida por Dios, la ungida. Entonces, para ser mujer. Ajá, y claro, y yo mujer, no sé quién tuvo la idea, pero me invitaban a reuniones de ancianos, de pastores de la iglesia, yo carajilla. Aparte de que sufrí mucho abuso espiritual, yo hice réplica de esto, entonces tuve mucha gente que le cometía abuso espiritual y yo me creía superior, pero de verdad me creía elegida por Dios, y todo lo que yo iba a decir siempre era lo que Dios decía.
Este pensamiento es nefasto, es maligno, porque entonces no crea en vos un corazón humilde. El poder exponer un problema nunca fue fácil para mí. Ya ahora, por supuesto, gracias a Dios que le conozco y que realmente, pero como dice David, tuve que pasar un proceso ahí, ¿verdad? De aceptar que soy ordinaria y que Dios nos ama a todos por igual, pero esta superioridad tiene que ver también con todo lo que me enseñaron acerca del pueblo escogido por Dios, porque entonces hay un pueblo escogido por Dios que puede hacer absolutamente todo lo que quiera porque tiene un respaldo divino, ¿verdad? Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacer una pausa como cristianos y decir, esto es lo que Jesús vino a transmitir, ¿verdad? O sea, tanta gente oprimida en la que nosotros no pensamos. Yo estudié relaciones internacionales y uno de mis primeros fines era supuestamente defender a Israel. O sea, para eso me criaron, ¿verdad? Entonces, todo esto en la realidad no calza con lo que... ¡Qué fuerte, man! Ajá. Por eso es que yo digo que yo soy sobreviviente del mesianismo, porque la gente piensa que no, pero todo esto, vean, hoy hablaba con una profesora que ahora somos amigas y yo le decía, yo defendí que Israel tiene derecho de poder poseer más tierra en asentamientos palestinos. O sea, yo lo defendí, o sea, ese era mi proyecto de clase y tuve toda una investigación y todo, y eso era algo que yo creía. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es algo que mucha gente que no vemos, mucha gente evangélica, es criada para gobernar de esta forma. Vean lo nefasto, lo diabólico que es, que si nosotros no ponemos, no nos presentamos delante de Diosa y decimos, esto es lo que Jesús vino a decirnos a nosotros, porque no importa aplastar en nombre de Jesús, no importa porque yo soy la ungida, yo soy la persona que Dios ha escogido, yo soy la sabia, yo soy la persona... Esto es mal, está súper mal, porque ¿qué pasa con las demás personas? Y a mí por eso me gustó mucho que Andrés desde hace mucho tiempo venga con ese tema, porque es algo que se tiene que hablar. Es algo, lo que dijo Nader de esto es tan real. ¿Cómo es posible que hagamos marchas en contra del aborto porque nos creemos pro vida, pero decimos y publicamos con el pueblo de Dios, no te metas porque te vamos a destruir? Qué asco, no me importa, me da asco. Son niños ancianos, o sea, sí, ¿qué significa? O sea, Jesús y el reino de Dios, o sea, me lo paso por fondillo, porque sí. Realmente pues, es eso, porque realmente no coincide, ¿verdad? Defiendo niños que no han nacido, pero, o sea, los niños que se están muriendo y que mata a Israel me valen gorra. Entonces, creo que es un momento, le dije a Andrés que es profético porque la gente no hay un doble discurso de esto, o sea, más bien hay un doble discurso de todo esto, no hay otra opción y debemos de ser una opción. Así es, yo también digo. Un paréntesis para comentar que Andrés y sus secuaces hicieron un grupo en Facebook que se llama De Construcción, que me gusta mucho, porque realmente yo sé que Andrés tal vez lo iba a comentar, pero ahorita se me ocurrió que ahí podemos ir... Se me había olvidado. Y esta deconstrucción en la que muchos comenzamos y hemos tenido, tiene que ver con eso, ¿verdad? De hace años, de hace un año, como sea. Pero es algo importante que yo creo que tenemos que seguir hablando, no dejar la plática. Sí, y es que tal como dice Eli, ¿no? Esa idea del sesgo tan grande que hay dentro del movimiento evangélico de no ver las cosas como son, porque así nos educaron. O sea, también yo he aprendido a ser empático con nuestros mismos hermanos evangélicos, protestantes, fundamentalistas, ¿no? Porque si somos muy honestos, muchos son así, porque así es como los programaron desde chiquitos. Sí. Y a los que no programaron desde chiquitos llegan a la iglesia, y la iglesia sí es una fábrica de lavar cerebros en la mayoría de lugares, ¿no? O sea, te meten unas ideologías a fuerza y con culpa, ¿no? Porque si no las abrazas, pues eres culpable, que te lavan el cerebro. Entonces es un
un proceso muy complicado donde después se llega a estas ideas fundamentalistas y al final de cuentas, ¿no? Es mostrar también esta gracia hacia con ellos, pero al mismo tiempo mostrar la gracia no significa que no vamos a denunciar la opresión, que es al final de cuentas lo que estamos haciendo y proveyendo espacios donde puedan escucharnos, porque muchos tal vez están defendiendo esto porque nunca han escuchado otra opción, otra historia, y qué bueno que hay espacios donde se puede escuchar la historia desde un punto más objetivo. Por ejemplo, el otro día también, yo estos días sí he estado bien mula. Generalmente no me gusta debatir en Facebook porque se me hacen debates que no tienen sentido. Nada más, la verdad, si un día me ven debatiendo es porque estoy enojado y estoy sacando mi coraje en redes sociales. Porque andaba destructivo ese día. Pero ahorita con esta cuestión de Palestina e Israel, sí he estado enojado porque me enoja ver la insensibilidad en las personas y por eso he estado comentando por todos lados, ¿no? Si de por sí, ahora que empecé a ser honesto con mis creencias, perdí amigos pastores y estoy excomulgado de un montón de comunidades, pues ahorita ya me excomulgaron más, ¿no? Porque directamente en sus posts les pongo, hey, compa, la historia dice esto otro y me llama la atención, ¿no? Como presentaba hace poco un pastor que yo todavía lo considero amigo, pero no sé si él después del mensaje me siga considerando amigo, pero ¿cómo ponían, no? O sea, las noticias vendidas. Hamas avienta 3,000 misiles a Israel y Israel responde con menos de 100. Yo así como de, dude, ¿lees las noticias aunque sea? O sea, escuchas lo que realmente está pasando y después dice, este conflicto comenzó porque Hamas lanzó misiles. Le dije, vato, ni siquiera sabes por qué empezó el conflicto y ya estás diciendo eso y por eso Dios los va a respaldar. Y la cosa que sí yo no me aguanté, Dios va a ayudarlos a vencer porque es varón de guerra. Yo dije, no manches. Man, eso sí, a mí me enoja. No es ni siquiera medieval. Es tan de la era de la caverna estar pensando primitivo en esta forma, sí, tan primitivo, pero bueno. Y entonces yo ahí contesté y dije, ok, el conflicto, y es que es entender, comenzó, el que estamos viviendo ahorita, comenzó porque Israel quiso despojar ilegítimamente a una familia palestina. Ahí comenzó el conflicto. El conflicto empezó ahí. No empezó con Hamas atacando, empezó con Israel queriendo despojar de su casa a una familia que ahí tiene su patrimonio. Y es que esto es lo satánico y diabólico del sionismo político, porque el sionismo político, aunque no es religioso, sí es satánico en el aspecto de egoico. Para los escuchas, cuando yo diga satánico, no estoy pensando en esas películas de Hollywood. Yo no creo en el diablo como un ente personal. Para mí el diablo es nuestro ego, como lo dijo Andy, y cuando me refiero a satánico es el ego a flor de piel. Entonces, la idea del sionismo que propuso este Theodor Herzl, el padre del sionismo moderno, fue justamente la creación de los kibbutz. Los kibbutz eran estas pequeñas comunidades que se iban a implantar en distintas regiones de Palestina para ir creciendo y colonizando el área. De hecho, fue muy complicado que se lograra porque al principio era como de, no, esto tiene una forma que no se ve adecuada, pero al final, con la Primera Guerra Mundial y el apoyo de Inglaterra, donde Inglaterra ya tiene este pensamiento dispensacionalista muy avanzado, dice, no, pues apoyemos, y comienzan a comprar tierras con el fin de ir colonizando. Ahora, al principio dices, bueno, compraron tierras, vale, pero después empiezan a extenderse apropiándose de tierras que ya tenían familias ahí viviendo. Eso es despojo, eso es opresión, eso es robo. No importa de qué creencia espiritual seas, no importa qué gobierno te esté respaldando, eso es un abuso que ninguna persona merece recibir. Entonces, es lo que estuvieron haciendo. El Estado de Israel, desafortunadamente, así se formó. Unos cuantos gordos poderosos, y digo gordos porque así los ponen en las caricaturas, pero también había algunos flacos, pero unos cuantos poderosos dijeron, ok, se va a formar Israel y expulsemos a quien tengamos que expulsar porque se nos hincha la gana. Y así se formó el Estado de Israel. De una manera... Dinader. Y David, y si tú ves los mapas cuando empezaron a repartir supuestamente en formas iguales, parecía un rompecabezas y jamás iba a poder subsistir ahí. Tú estabas dividiendo literalmente. Eso se hizo porque se hizo con la estructura
del plan que ya tenía Theodor Herzl, que era poder colonizar. Por eso se hizo de una manera regada, para poder ir expandiendo, porque su fin no era compartir una región. Su fin, y hasta el día de hoy, el fin del sionismo político es extenderse. Y el problema es que el sionismo religioso lo respalda para decir que es un mandato divino. Entonces, hasta el día de hoy hay estas colonias que se van metiendo, van comprando una casa, van comprando 2 casas, 3 casas en territorio palestino, judíos, para irse apropiando del lugar y después ir tomando partes que no le pertenecen. Yo digo, a nadie nos gustaría, o sea, pensemos esto hoy, tú cristiano evangélico que nos escuchas, que dudo que hayas llegado hasta este minuto, ¿va? Pero si aguantaste hasta este minuto, imagina que tengo alguien pocos de esos oyentes, entra a tu casa y te saca a la fuerza y ya no te va a dejar. ¿Por qué? Porque un día ahí donde está tu casa le perteneció a sus tatarabuelos y porque el gobierno mexicano lo apoya. O sea, tú te vas a salir contento y vas a decir, ok, sí, es legítimo. Tú que tal vez tú o tus padres pagaron por ese lugar, que tienes allá tu familia y que no tienes otro lugar a donde ir. Claro que no, es injusto y no importa si un día sus tatarabuelos eran dueños de ahí, hoy tú eres el dueño de ese lugar. Entonces es lo mismo que está pasando en Israel, ¿no? Están aprovechándose y todo tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Al final de cuentas, Teodoro presentaba la opción de irse a Argentina, o sea, el Estado israelí se iba a formar en alguna parte argentina. De hecho, en Argentina hay muchos judíos. Varios de mis amigos judíos son argentinos de padres argentinos, o sea, de raíces judías, pero que nacieron sus papás en Argentina y ahora a ellos ya les tocó nacer en Israel, porque parte del plan de Teodoro era, ok, necesitamos un estado, pero puede ser en Argentina, ahí es un buen lugar, hay espacio. ¿Te imaginas si hubieran hecho eso? No creo que estarían atacando igual a los argentinos, porque tienen otra ideología, ¿no? O sea, tú sacas a un argentino de su casa y él te saca antes de que tú lo saques de su casa, ¿no? Después habían pensado, otra opción que tenía Teodor era y el movimiento era en la región de África que pertenecía a Gran Bretaña. Uganda. En Uganda y mero. Pero después fue como de no, mejor vayámonos a la tercera y menos viable opción porque ya está habitada, que es Palestina, pero el egoísmo fue como de nos vale que esté habitado, vamos a darles ese lugar porque ya había intereses económicos, políticos ahí de por medio. Y no solamente el terreno, Gaza, las alturas de Golán, el este de Israel, también hay unos factores de derechos de agua, donde el agua es esencial para la vida. Literalmente se están peleando quién tiene el derecho a algo tan vital como el agua. Y miren, los que nos escuchan, sabemos, somos 3 hombres y una dama que nos gusta leer y buscar ¿verdad? Y orientarnos. Y sabemos que esto no es tan fácil como a lo mejor estamos tratando de presentarlo. Esto es mucho más complicado. Ahí está el asunto del holocausto y todos los judíos que salen no tienen a dónde ir. Estamos conscientes de eso. Estamos conscientes del sufrimiento del pueblo judío y todo lo que ha pasado. No estamos menospreciando eso. Pero en este momento hay una realidad. Y quiero leer algo, si ustedes me permiten, rapidito. Esto lo escribe John Green. Él es el autor, él no es cristiano, es el autor de varias películas y libros. Una de ellas es Searching for Alaska y The Faults in Our Stars. No sé si han escuchado esas películas, pero de verdad, él dice, en los últimos 10 años, esto fue escrito 6 años atrás, en los últimos 10 años Hamás ha lanzado ataques con frecuencia con cohetes contra Israel. Israel ha respondido con prolongadas y extremadamente violentas invasiones del territorio palestino que ha provocado la muerte de miles de palestinos, muchos de ellos militantes, pero también muchos no. Ambas partes afirman estar respondiendo a las provocaciones del otro, pero gran parte del conflicto refleja el constante fracaso de todos los lados para comprender la legitimidad de la narrativa del otro. Tan pronto tú no respetes la posición del otro, como estaba diciendo David, tú no respetas el derechos humanos. El derecho que tiene
una familia de vivir en su casa y la quieres sacar por el medio que sea, ya estás metiéndote y ¿cómo es? Mis derechos comienzan donde terminan, así es, o mis derechos terminan donde comienzan los de la otra persona. Y eso es lo que crea esta situación. Claro, yo les garantizo a ustedes que dentro del pueblo de Israel, dentro de Jerusalén, hay historias preciosas de bandas de música donde hay palestinos, musulmanes, judíos, cristianos, donde cantan juntos hablando de la paz. Yo les garantizo que hay escuelas de Krav Maga y artes marciales donde se van a practicar juntos palestinos, musulmanes, judíos, cristianos, y donde se dan la mano, donde se abrazan, donde sudan juntos y donde se aman. Y tener que ellos entonces buscar lados en estos momentos, porque la presión está. Tú estás entrenando con un posible terrorista. Tú no voy ahí. ¿Sabes? Eso duele que tú tengas que dejar de hablarle a un amigo, a alguien que tú consideras que es hermano, porque él profesa fe en Alá y tú profesas fe en Yahweh, o tú profesas fe en Jesús, ¿sabes? Eso no es lo que Dios quiso en ningún momento. Estúpidos. No es lo que Dios quiso. Sí, David. Y eso era lo que yo quería decir desde hace rato, porque, digamos, las personas que me conocen saben que yo tengo problemas grandes con el poder. A mí no me gusta el poder por ningún lado. Yo no creo que las personas humanas están en capacidad de tener poder, de tener liderazgos. Yo sé que David se ríe y David tiene ganas de hablar de esto desde hace tiempo, pero yo soy muy quitado. Yo siento que las personas cuando tienen el poder y tienen todas las posibilidades de hacer cosas, porque ese poder les da las posibilidades de hacer cosas, no pueden controlar el ego y muy posiblemente vayan a terminar haciendo cosas que les beneficien más a ellos y hagan sufrir a otras personas. En este caso, digamos, yo sé que la culpa no es de todos los judíos. Estos son problemas políticos de gobiernos que tienen influencia grandísima basada en sus religiones. Yo sé que hay gente sufriendo por los dos lados. Yo sé que si la gente tuviera el poder de tomar decisiones sin que un gobierno los obligue a hacer ciertas cosas, tal vez las decisiones serían un poquito más diferentes. Algo interesante que ustedes, Eli y David, hablaban es acerca de lo ordinario que somos todos, pero es vacilón porque yo siento como que ustedes dos crecieron adentro de iglesias, con liderazgos, con posiciones, y por mi lado fue al revés. Yo fui ordinario toda mi vida y ahorita me veo en una situación donde mis opiniones semieducadas ahora tienen audiencia y hay personas que escuchan y ¿Dónde todo eres eso. apóstol? Es interesante porque esto de ser ordinario a mí no me afecta un poco, pero también yo más bien lucho por el hecho de que sí, aunque todos somos ordinarios, yo creo que todos tenemos como que una misión en el mundo donde tenemos el permiso de ser extraordinarios, y qué bonito sería que todos logren encontrar, o sea, qué es mi misión. Hay gente que su pasión es, digamos, como Eli. A mí me encanta ver Eli, la pasión que le tiene al feminismo. Eso para mí es sobrenatural y yo se lo admiro y yo lo amo. Nader su pasión es por la inclusión y el amor y reflejar al Padre y todo eso, y eso a mí me encanta, y yo creo que todos nosotros podemos llegar a tener algo que nos haga especiales, pero la razón que lo hace especial es porque estamos luchando por el bienestar universal, ¿entiende? O sea, yo quiero luchar porque todos nosotros ordinarios podamos tener los mismos derechos, no suframos, podamos tener vidas dignas, etcétera. Entonces, sí, a mí me molesta mucho. Ustedes van a ver que de aquí en adelante, muy posiblemente, cuando personas en poder tomen decisiones y especialmente embarradas de religión, hay grandes posibilidades de que yo no esté de acuerdo con esas decisiones y que me encabrone y que comente acerca de ellas, porque honestamente
yo siento que la gente en poder es extremadamente vulnerable a tomar decisiones que solo le benefician a ellos. Entonces yo soy súper quitado con esto del poder. Completamente, ¿no? Ahora, es una tensión que en otro episodio tal vez platicaremos, la tensión del poder. Pero regresando a este tema del conflicto actual, ¿no? O sea, uno de los problemas que yo veo muy grandes es la desigualdad entre el pueblo israelí y palestino en todos los aspectos, ¿no? Y desde armamento, o sea, dicen, sí, es que Hamas lanzó 1,000 misiles y Israel nada más respondió con 300. Sí, pero para empezar, los misiles de Hamas son de baja calidad. Muchos son hechos ahí por ellos mismos. Los misiles de Israel son de primer nivel, son de los mejores que hay en el mundo. Ahora, ¿por qué Hamas lanza tantísimos misiles? Porque Hamas sabe que Israel tiene el domo de hierro y saben que de esos 1,000 que lanzaron, únicamente van a alcanzar a llegar 10. Ahora, no estoy justificando esos 10, no, pero estoy diciendo por qué lanzan tantos, porque ellos ya saben de todos esos miles que estamos lanzando, van a caer unos pocos. Y desafortunadamente, Palestina no tiene domo de hierro. Y los 300, 200, 500 misiles que lance Israel caen a tierras palestinas. Ahí hay una desigualdad para empezar, así que no podemos comenzar a poner como de están igual. La siguiente desigualdad es una desigualdad en legislación. Desde que se comenzó a instaurar este estado, te digo, y siempre fue con la intención de colonizar para apropiarse de todo, hubo una ley que permitía que los judaítas, israelitas, se pudieran apropiar de tierras palestinas si comprobaban que a su familia le había pertenecido ese lugar. Ahora, ahí hubo muchas controversias, hubo épocas que se aprobaba, épocas que no. Ahorita, hoy en día, eso está vigente y los palestinos no tienen esa misma vigencia. Si un palestino comprueba ahí donde tú estás, israelita, ahí mis tatarabuelos tenían y aquí tengo la escritura, no pasa, no vale. Entonces, ahí es una legislación que es injusta. Simplemente en 2017, que tiene que ver con el mandato de Trump. Yo pensé que no lo íbamos a mencionar, pero mira, aquí andamos hablando de Trump. En el mandato de Trump que apoyó a este movimiento sionista, en el gobierno de Benjamín Netanyahu, disculpen la pronunciación, él aprobó una ley que es justamente el Estado financiar asentamientos judíos en Palestina para apropiarse del territorio, usar dinero del gobierno para apropiarse de territorio que no les pertenece. Que por eso supuestamente habían hecho un acuerdo de paz y vaya ese acuerdo de paz que tan pronto sale del poder, empieza todo este conflicto, que yo pienso que hay una mano turbia metida en todo esto, ¿verdad? Porque qué casualidad que después que sale uno del poder, que llega su oponente, entonces empieza esta desestabilización. Y por otro lado, tenemos también el asunto de que los judíos están, o sea, todo el mundo sabe que los judíos tienen plata. Entonces llegan a una nación, en el momento que lleguen, una nación que es muy pobre, entonces con las posibilidades que tienen, se van adueñando y adueñando, ya sea por leyes, ya sea simple y sencillamente negocios económicos, ya sea que le ofrecen a palestinos bastante dinero que parece ser suficiente, pero al fin y al cabo, si ellos no tienen a dónde irse, porque los están sacando, al fin y al cabo, o sea, ¿cuánto es suficiente usted para vivir en movimiento? O sea, las cosas no funcionan de ese modo. Entonces, tras de eso, hay una desigualdad gigantesca económica con respecto a los dos pueblos. Entonces, no sé, yo pienso que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. No sé qué creen que sea importante o que no mencionamos. Solo quiero decir que tú dijiste acerca de somos personas simples, sencillas. Yo quiero retar esa idea con lo siguiente. Si entendiéramos que todos somos portadores de la imagen de Dios, entonces vamos a ver a cada ser humano con la realidad de que es hijo de Dios y hija de Dios. Y si entendemos que somos hijos e hijas de Dios, entonces vamos a poder tratarnos con dignidad, con respeto, de la manera que se supone que cada ser humano se ha tratado. Qué bello lo que dicen. Yo pienso, igual que Andrés, que cada uno de nosotros tenemos
un propósito único y divino en nuestra vida. Cada uno debe de encontrarlo, eso sí lo creo, pero que esto no sea una plataforma para que nosotros nos creamos superiores o mejores que otras personas. Sí, sí, por supuesto. Y digamos, lo extraordinario de cada persona debe también de iluminarnos y no creer, ¿verdad? Que solo a mí se me dio eso especial. Más bien es que a cada una nos da diferentes cosas, ¿verdad? Y que cada persona necesita hacer luz en otros espacios, lugares. Escuchando a David, bueno, y a Nader, eso es algo como que confirmo más, ¿verdad? Que todo este apoyo cegado y muy absurdo, muy triste, muy terrible también, el apoyo a Israel debe de ser replanteado por cada uno de nosotros que somos cristianos. Yes. Así es. A ver, yo por mi parte, tal vez quisiera terminar diciendo, bueno, Nader lo mencionó, las cosas siempre son más complicadas de lo que pensamos, son más complicadas de lo que se nos enseña. Y uno de los problemas grandes que tenemos en este momento es la desinformación. O sea, nosotros crecemos escuchando cosas, asumimos de un solo que son verdades porque vemos a nuestra comunidad que todos asumen que son verdades. Vemos muchas veces a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros líderes, a las personas que admiramos. Pero adentro de todo eso hay muchísima desinformación. Y a mí se me había olvidado completamente mencionar lo del grupo de construcción de Facebook, pero gracias, Eli, por recordarme. La verdad es que adentro de toda esa desinformación, yo creo que no es culpa de nadie lo que nos enseñaron, pero sí es culpa mía si yo nunca hago un esfuerzo por salir de muchas de esas cosas que nos enseñaron erróneamente. Y la cosa es que en la vida real, si nosotros somos honestos con el mundo, con la vida real, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas que se nos enseñaron son incorrectas, o por lo menos hay muchas versiones de la historia, o si somos honestos, vemos que tal vez nosotros simplificamos muchas de estas cosas para creerlas del modo que las creemos. Lo mejor que podríamos hacer es enfrentar muchas de estas cosas, ir paso a paso, informarnos, aprender, renunciar a muchas de las cosas que creíamos que eran muy claras y empezar a ver que muchas de estas no son tan claras. Y en ese proceso nos vamos a dar cuenta que nuestra mente, nuestras ideas evolucionan y de un momento a otro nos vamos a dar cuenta que hay cosas que ya no creemos o entendemos mejor o que ya ni siquiera tienen lógica con lo que nos habían enseñado antes. Y eso es exactamente el proceso de construcción. Cuando uno deconstruye lo que uno creía saber y empieza a reconstruir basado en la realidad que ahora nosotros conocemos, con nuestros amigos, que ahora tenemos amigos ateos, tenemos amigos católicos. Qué interesante es que no todos son malos como se nos enseñó antes, etcétera. Entonces, los invito a los que ya están en este proceso de hace mucho tiempo, pueden encontrar una comunidad con nosotros. Todos los que estamos aquí en este podcast hoy somos parte de esa comunidad, y a los que están por empezar o a los que tal vez les ha dado miedo porque se ha vuelto como una moda en este momento y se ha estado satanizando el proceso de deconstrucción, no le dé miedo. La verdad es que Dios honra este tipo de honestidad y este tipo de preguntas. Si nosotros vemos a Jesús, si nosotros conocemos un poquito de la cultura judía, de los tiempos de Jesús, de los rabinos, nos vamos a dar cuenta que eran culturas que pasaban debatiendo, hablando, peleando. Ellos no veían la Biblia como algo perfecto, sin error, que debía seguirse. Ellos veían la Biblia como un reto que los hacía pelear con ellos mismos, que los hacía pelear con sus ideas, con sus entendimientos, con otros rabinos, con otras personas. Es más divertido de ese modo, honestamente. Para contarles algo, que con esto que estaba diciendo Andrés, yo le conté a mi mamá que yo iba a grabar un podcast y que es culpa de Andrés, ¿no? Pero mi mamá me dice como, sí, Eli, yo te crié como mal, ¿verdad? Algo así me dice. Pues yo le digo como, mami, no te estoy reclamando, ¿verdad? No, estoy más bien como contándote
porque mi mamá fue amiga por muchos años o sigue siendo amiga de judíos. Ella trabajó aquí en Costa Rica la comunidad es muy unida y casi toda es como de una sola sinagoga, porque Costa Rica es súper pequeño, hay otras sinagogas, como un par más, pero mi mamá cocinaba para el rabino, kosher y todo, entonces eso le permitió tener como amistades judías. Pero con los años ella comenzó a tener amigas árabes mi mamá fue taxista también, entonces comenzó a hacerse de amigas árabes y hasta la fecha. Entonces, yo le digo, mami, ¿cómo cambia todo? Es lo mismo cuando comenzás a tener amigos gays, ¿verdad? Sos anti-LGTBI, pero de repente conoces gay y ya vos querés todos los derechos para ellos. Entonces yo le digo a mami, ¿verdad? Comentando con mi mamá que esas son las oportunidades del cielo, porque a veces nos cegamos y creemos que solamente hay una verdad. Entonces, el poder ver la vida, ¿verdad? A través de diferentes procesos, no como algo concluido, sino diferentes procesos, es un milagro. Y como último. Me encanta porque es que la verdad, digamos, pensando en Nader, su teología de inclusión, de amor y todo eso, usted solamente llega a estas cosas relacionándose con gente. En el momento, digamos, cuando la religión a usted lo cierra a un culto, a una secta, a un grupo de personas que todos piensan igual, este sesgo, o sea, ¿cómo puede usted crear empatía y amor hacia otras personas si usted está relativamente prohibido a relacionarse con otras personas? Es ilógico. Entonces, o sea, ¿cómo creemos que hay una relación entre amor al mundo aislándonos solamente con nuestro grupo? Y las etiquetas son muy poderosas. Cuando se ponen etiquetas para definir quiénes son las personas y quién es el que impone esa definición, lamentablemente te crea prejuicios que impiden que veas la realidad. Porque cuando rompes esas etiquetas y te das cuenta, ¿no? Este es un ser humano que ama, que sufre, que tiene sus problemas, que tiene amor en el corazón. Tú dices, espérate, no es lo que me habían enseñado. Y es difícil porque nuevamente, y lo estamos viendo en Estados Unidos, hay dos bandos en la cuestión política. Si yo creo esto, el otro bando tiene que creer lo opuesto. Miren, no necesariamente debe ser así. Si uno busca, a lo mejor hay una buena idea en un lado y hay una buena idea en el otro, pero para eso hay que dedicar tiempo. Y me gusta porque mi pastor dice que amor se deletrea TIEMPO. Se me fue, estaba pensando en inglés time. Pero tiempo, sí, tiempo. Correcto. O sea, algo que me parece a mí muy triste es el hecho de que estudiosos dicen que la razón que en este momento Estados Unidos está tan dividido es porque no tenemos un enemigo. Si nos vamos a los años 40 estaban los nazis, si nos vamos a los años 70 estaba Vietnam, Japón y todo eso. En casi que toda la historia siempre ha habido un enemigo que une al país. Hoy en este momento no existe un enemigo que nos una, entonces el país está dividido en dos y el enemigo es el otro partido. Y yo digo, ¿por qué putas necesitamos enemigos? O sea, ¿cómo es posible? Porque el enemigo despierta el ego y el ego es muy fácil de dejarlo fluir. Cuando no hay enemigos, lo que nos mueve es el amor, y el amor implica estar dispuesto a pensar en nosotros en lugar de pensar en yo. Por eso los enemigos nos llevan a avanzar, porque avanzamos desde el ego y no desde el amor. Y por eso, aunque construimos y hacemos mucho, son cosas que siguen siendo opresoras porque vienen de una raíz egoísta. Entonces, creo que ese es uno de los problemas que necesitamos concientizar los seres humanos. ¿Qué es lo que nos mueve? El ego no requiere trabajo, no requiere sacrificio, no requiere pensar en nadie más. Y el amor requiere todo eso. Y el ego se expande cada vez que recibe alabanzas de otro. Por lo tanto, sigue buscando pensar en sí mismo y no en ese David, amor no centrado o que piensa en otro. David, palabras finales. Pues nada más yo cerraría con esa cuestión, ¿no?
primero, antes de tomar posturas, informémonos. Creo que uno de los peores enemigos del ser humano es la ignorancia, y especialmente si vamos a meter cuestiones espirituales, pues informarnos bien de dónde vienen nuestras creencias. Yo creo que estamos en una época en la cual no podemos tener pretextos para simplemente creer a ciegas. Podemos investigar, estudiar, escuchar, todo es súper accesible. Así que informémonos qué es lo que creemos, por qué lo creemos, y después de estar informados, pasémoslo, como dice mi amigo el obispo Nader, por el filtro de Jesús, que es el amor, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que creo me lleva a amar. Si no me lleva a amar, no importa si está en la Biblia, no es Dios. Si no me lleva a amar, no importa si es parte de las declaraciones doctrinales de la iglesia, no es Dios. Si no me lleva a amar, no importa que lo predique el pastor más relevante del momento, no es Dios. Entonces, investiga, aprende, pero después filtra todo a través del amor, que es Jesús. Wow. Y con eso otra cosa más, porque ya sé que hablo un friego, ¿no? Al final de cuentas, en cuestión a este episodio, ¿no? Dejemos de estar escogiendo bandos. Si queremos en un Dios omnipresente, entonces está presente en todos lados. Está presente en Israel como está presente en Palestina. Así que no elijamos más bandos. Dios está en todos lados. El pueblo de Dios no es una nación. El pueblo de Dios es la humanidad completa, y me extiendo, la creación misma. O sea, y eso nos llevaría a otro episodio, ¿no? De responsabilidad ecológica y social, pero empecemos con respetar a la humanidad, ¿no? Si empezamos por ahí, creo que vamos a ir dando un buen paso. Nice. Muchachos, muchísimas gracias. Se lo juro que me ha encantado. Si alguien más quiere aportar algo así para finalizar, yo creo que podemos terminar con lo que son redes sociales. Yo voy a poner información de todos ustedes en las notas, pero si quiere de todas formas, lo repiten aquí. Empecemos con Eli. Qué conversación tan linda. Y yo siempre aprendo, aunque dejé de tomar nota. Muchas gracias. Gracias por invitarme, y a mí, a los de Magdala Podcast, y nuevamente apoyo todo lo que dijo David, el amor, Jesús. Nader. A mí me encuentran como Nader Manastra Díaz en Facebook, y en Instagram estoy como Naderman777. Eso se quedó de cuando era pentecostal, que abrí la cuenta. 7. Y ustedes saben que hay que hacer más que el 666. Así que ahí me encuentran en Instagram, y ha sido un honor compartir con cada uno de ustedes. Realmente me encantó, y esperamos que los que nos escuchen con una mente abierta. A lo mejor no estén de acuerdo con nosotros, pero que esto los impulse a querer buscar. Hay veces que nos quedamos con lo que nos dicen porque realmente no tenemos ganas de buscar, no nos conviene, pero ¿sabes qué? Si buscas, vas a encontrar. Excelente. David. Sí, me encuentran como David Ben Yudá ahí en mis redes sociales. No se crean. Me encuentran como David López Carmona, Dave López Carmona. En Instagram, Facebook, Twitter, Dave López C. Y pues de nuevo, un gusto estar acá en este podcast con mi amigo Andrés, mi amiga Eli y mi amigo Nader, que es un gusto poder decirles amigos y seguir en esta vocación de levantar la voz para crear conciencia. Amén. Muchísimas gracias entonces, y los esperamos en la próxima. Namaste. Visítanos a esta dirección: www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.